Hola chicos, vamos a empezar el tutorial 4.1 que lo vamos a dedicar al uso de los colores de relleno. Es un poco un tutorial de repaso y de afianzamiento de lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar vamos a repasar cómo estructuramos un programa en Processing. Recordamos que empieza con una función que es setup. Hacemos esto siempre al inicio del programa para que no se nos olviden las partes principales. La segunda función es void draw. Sabemos que la función setup se ejecuta una vez al principio del programa, mientras que la función draw se ejecuta repetidas veces. En la primera función normalmente se establece el tamaño de la ventana de dibujo mediante la instrucción size, a la que hay que aportar los píxeles de ancho y alto. Vamos a hacer una ventana de 500 por 500. No nos olvidamos siempre del punto y coma al final de cada línea de comando. Esto ya es capaz de hacer algo. Lo que genera es una ventana de dibujo que por defecto le pone el color de fondo gris. Bien, vamos a ver cómo podemos variar el color. Para ello utilizaremos la instrucción background. Background es una instrucción que se puede utilizar dentro de la función setup y entonces solo se ejecuta una vez, o dentro de la instrucción draw y entonces cada vez que se redibuja la pantalla de dibujo. Background tiene la posibilidad de recibir un comando o tres comandos. Cuando solo recibe un comando, entonces dibuja la pantalla con un tono de gris que va desde el 0, que equivale al negro, aquí lo tenemos, al valor más alto del parámetro, que es 255, que equivale al blanco. Pero también puede recibir tres parámetros. Cada parámetro equivale a la composición de los tres colores RGB de la pantalla del ordenador. El primero es R, rojo, o red en inglés. El siguiente es verde, o green en inglés. Y el siguiente es azul, o blue en inglés. Por eso es red, green, blue, RGB. Lo podemos poner mediante un comentario. Los comentarios se introducen con doble barra. Y vamos a poner aquí red, green, blue. Así no se nos olvida. Si ya ejecutamos esto, vemos que al color rojo le damos el máximo valor, 0 al verde y 0 al azul. Por lo tanto, dibujará una ventana con un color de fondo rojo, brillante. ¿Vale? Si no pusiéramos un rojo tan brillante, sino que pusiéramos un rojo, por ejemplo, de 180, pues el rojo sería un poco más apagado. ¿Vale? Vamos a poner todavía más apagado. Si en lugar de establecer colores para el rojo, establecemos un color para el verde, green, pues la pantalla se dibujará en verde. Y si en lugar de en verde lo dibujamos en azul, el resultado es este que estáis viendo. ¿Qué pasaría si mezclamos dos colores? Es decir, le ponemos una componente en rojo y una componente en verde, las mismas cantidades. Pues que el rojo combinado con el verde da el color amarillo. Si la componente de amarillo fuera más baja, por ejemplo vamos a poner 80, pues este color amarillo se convertiría en un color anaranjado. Vale. Esto es en relación al color del fondo. Pero nosotros sabemos que el programa también pone en la ventana gráfica entidades de dibujo. Nosotros ya conocemos al menos los rectángulos y las elipses. Vamos a dibujar un rectángulo, por ejemplo, con la instrucción rect en las coordenadas 100,
100. Y el rectángulo va a tener una anchura de 150 y una altura de 80. Nada más con esto, ya si ejecutamos, veremos que hace las dos cosas. Dibuja el background en el color naranja que hemos seleccionado antes y un color y un rectángulo en las coordenadas 100, 100 y de 50 de ancho por 80 de alto. Pero por defecto lo ha dibujado en un color blanco. ¿Cómo podríamos dar color a esta entidad de dibujo? Pues para ello existe una función que se llama Fill. Fill funciona como background, admite un parámetro o tres parámetros. Si solo ponemos un parámetro, pues lo que hace es dibujar todas las entidades de dibujo que aparezcan a continuación con un color, con el color que se determina. En este caso, al ser 80, sería un color gris más bien oscuro. Vamos a verlo. Ejecutamos. Gris oscuro. Perfecto. Si directamente el color es muy bajo, es un gris casi negro. Muy bien. Mientras que si el color es elevado, pues sería un blanco más brillante. Bien, pues de la misma manera que con background, si ponemos tres parámetros, cada uno de los tres determinará cuál es el valor de la componente roja, verde y azul. Por ejemplo, si ponemos solo componente rojo, pues dibujará un rectángulo rojo. Y si ponemos una componente roja y por ejemplo azul, pues rojo y azul da un color tirando a morado. Vamos a ver. Más o menos. Muy bien. Como fill lo hemos escrito aquí arriba, ¿qué pasaría si a continuación dibujáramos una elipse? Vamos a dibujarla en la posición 300. 300 y va a ser una elipse de 150 de ancho y 120 de alto. Vamos a dibujarla y vemos que aquí está nuestra elipse, pero como está bajo el mismo ámbito de la instrucción fill inicial y no se ha cambiado el color de relleno, el color de la elipse es igual al color del rectángulo. Solo en caso de que quisiéramos que la elipse tuviera un color diferente, habría que escribir la instrucción fill nuevamente y establecer, por ejemplo, un color tirando a verde y con un poco de componente azul. A ver qué es lo que nos sale aquí. Vale. Vale, pues nos ha salido de verde con un poco de azul. Si pusiéramos un poco más de azul, pues vamos a ver qué saldría. Vale, visto esto, ya lo único que nos quedaría por ver es qué pasaría si nosotros quisiéramos que una entidad fuera de color transparente. Vamos a montar, por ejemplo, la elipse un poco encima del rectángulo. Vamos a darle a esto 200 para que cuando redibuje la elipse, no lo he hecho bien, porque tendría que haber modificado la Y, no la X. 300 y ahora aquí, sí, 200. Y ahora la va a poner prácticamente pisándose un poco, ¿ves? Quisiéramos hacer para hacer la elipse transparente del todo, pues en lugar de usar la instrucción fill, tendríamos que usar la instrucción no fill. Cuando ejecutamos esto, vemos que efectivamente ya esto se ha hecho transparente. Dibuja el contorno de la elipse, pero lo que se ve es el color de fondo e incluso la parte que solapa con el rectángulo se ve el color del rectángulo. Muy bien. Y ahora vamos a introducir un poco de juego en este capítulo, y es que si recordamos las capacidades que dan las variables mouse X y mouse Y, que son las que contienen el valor de las coordenadas del ratón, pues podemos hacer cosas muy curiosas. Por ejemplo, el background, en lugar de poner un color fijo 220, podemos poner un color determinado por el valor de la variable mouse X.
¿qué pasaría con esto? Pues que la posición del ratón va a determinar el color del fondo, ¿eh? Cuando empiezo a poner aquí el ratón a dibujarlo sobre la pantalla, según se va desplazando hacia la derecha, va aumentando su coordenada X y por lo tanto el valor de la función mouse X, y entonces podemos variar el color del fondo en función de cómo se mueva el ratón. Podríamos incluso decir que también variara la instrucción, la del color del fondo, en función de la posición Y. Y entonces ya esto no solo interaccionaría en función del movimiento horizontal, sino también en función del movimiento vertical. Vamos a ejecutar esto. Como mouse X la hemos puesto en el rojo, pues cuanto mayor sea el desplazamiento del ratón en horizontal, más rojo se verá la pantalla. Y cuando mouse Y se va haciendo más grande con el desplazamiento vertical, más azul se va haciendo la pantalla, ¿vale? Si hacemos un desplazamiento en diagonal, la pantalla seguirá haciendo una mezcla de color rojo y azul. Saldría un color magenta, ¿vale? Y vemos cómo es el comportamiento de la circunferencia que hay aquí, de la elipse, que realmente deja ver el color del fondo al ser transparente. Y bueno, para no alargarnos mucho en los tutoriales, vamos a terminar aquí. Sería bueno que vosotros hicierais este programa y que jugarais poniendo, por ejemplo, el valor de mouse X en el color de relleno del rectángulo, y podéis decir mouse X, a ver qué pasa por aquí. Entonces, con este nuevo programa no solo se modificaría el valor del color de la ventana de dibujo, sino que también se modificaría el valor del fondo del rectángulo. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Efectivamente, el valor del rectángulo también se va haciendo diferente, pero en este caso añadiendo la componente verde, porque mouse X se ha puesto en el color de verde. Ok, espero que lo hayáis entendido y me gustaría que lo practicarais un poco. Si tenéis alguna duda, pues ya lo consultáis en el chat. Venga, hasta luego.